Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz y me siento muy honrada por esta invitación a la participación en este taller con todos ustedes, que espero aprovechemos al máximo y que aprendamos muchísimo. A lo largo de todo este año vamos a estar compartiendo diferentes conferencias que espero que sean muy útiles para ustedes y para todos los miembros de su familia. Mucho gusto, mi nombre es Sandra González, yo soy médico, soy especialista en medicina de emergencias y en gerencia integral de servicios de salud. Posteriormente decidí estudiar medicina funcional, lo hice en el Instituto de Medicina Funcional en Estados Unidos y actualmente estoy cursando una maestría en nutrición con la Universidad de Barcelona. Hoy estoy muy feliz porque voy a presentarles a ustedes la primera conferencia de este maravilloso taller. Es el taller denominado El camino hacia una vida saludable. Y nuestra conferencia de hoy se llama ¿Por qué es importante iniciar un camino a esta vida saludable? Hoy quiero regalarles este texto que está tomado del libro La solución del azúcar en sangre, escrito por el doctor Mark Hyman. Y este texto es muy importante porque a mí me impactó muchísimo y quiero compartirlo con ustedes para que empecemos a generar conciencia y a entender qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar a nuestras generaciones futuras si seguimos por este camino en el que llevamos desde hace ya tantos años. El texto dice, con lo que él abre este libro, dice, para la primera generación de niños en la historia que vivirá más enferma y morirá más joven que sus padres. Por su bien y por el nuestro, debemos trabajar unidos para recuperar nuestra salud. Y ese es mi objetivo. Mi objetivo es que aprendamos día a día muchas más cosas que nos van a permitir que tanto nosotros como nuestras futuras generaciones, en vez de enfermarnos cada día más, podamos empezar a sanarnos un poco más. Hoy quiero contarles un poco de mi historia, ¿sí? Esta soy yo recibiendo mi cartón el día que me gradué de emergencióloga y ellos son mis padres. Cuando yo decidí estudiar medicina, lo hice porque estaba totalmente convencida que lo que yo quería hacer era salvar vidas. Ese era mi propósito y ese era mi objetivo. Terminé mi carrera y muy convencida y con eso todavía en mente decidí estudiar medicina de emergencias. Fueron 4 años de especialización en donde yo lo único que quería era llegar y poder en esa sala de urgencias, en esa sala de reanimación, poder ayudar a todas las personas que llegaran en condiciones tan graves o de pronto no tan graves, pero poder ayudarlas a que su vida fuera mejor. A partir de ese momento empecé a tener diferentes experiencias. Pude, digamos que, o tuve la fortuna de ser la jefe de urgencias de una institución prestigiosa aquí en Bucaramanga y de igual forma tuve la fortuna de trabajar en instituciones bastante prestigiosas en Bogotá. Pero habían muchas cosas que me llamaban a mí muchísimo la atención. Y una de esas cosas era ver cómo cada vez gente más joven empezaba a llegarme mucho más enferma a mi sala de reanimación. Empezaba a llegarme mucho más enferma al servicio de urgencias en donde yo estaba trabajando. Nunca se me va a poder olvidar un paciente de 38 años, que me llega a la sala de reanimación con un infarto agudo del miocardio. El tipo de infarto que esa persona tenía se llama infarto agudo del miocardio con supradesnivel del ST. Y les digo este nombre porque ese tipo de infarto es el infarto que cuando a una persona le da, el 50% se muere antes de llegar al hospital. El 50% de los pacientes que tienen un infarto agudo del miocardio con elevación del ST fallecen antes de llegar al hospital. Cuando yo estudié medicina, lo que yo aprendí es que este tipo de patologías y este tipo de enfermedades, es decir, estos infartos, estas enfermedades cardiovasculares, se presentaban en los adultos e incluso en los adultos mayores. Estamos hablando de que lo que nosotros sabíamos o lo que nosotros estudiábamos era que este tipo de enfermedades le daban a los pacientes que tenían más de 65 años. Y estaba yo en la sala de reanimación viendo un paciente de 38 años
con esa patología y al siguiente día o a los 2 días me llegó uno de 39 años exactamente igual. En ese momento empecé yo a prender varias alarmas y a empezar a preguntarme qué estamos haciendo mal o por qué está pasando esto. ¿Será que simplemente fue un caso aislado? Pero cuando yo tuve la oportunidad de ser la jefe de urgencias de esta institución, era una institución en donde estábamos muy preparados para recibir trauma en su gran mayoría por su ubicación. Y sí, por supuesto, recibíamos trauma. Pero nunca se me va a olvidar el día que yo tomé la decisión de ir más allá y de estudiar un poco más. Ese fue el día en el que tuve mi servicio de urgencias lleno de pacientes jóvenes con cáncer y con unas enfermedades crónicas que no tenían por qué tener. Cuando yo les hablo de pacientes jóvenes, les estoy hablando de pacientes de 30 a 35 años con cáncer de colon o con cáncer de mama o con cáncer de próstata incluso, ¿sí? O con enfermedades como diabetes descompensadas, como fallas cardíacas, como accidentes cerebrovasculares en poblaciones jóvenes, es decir, en pacientes menores de 50 años. Ese día yo dije, aquí hay algo que estamos haciendo mal, aquí hay algo que tenemos que mejorar. Y por eso decidí empezar y emprender mi camino en la medicina funcional. Un camino que me ha traído muchísimos beneficios, muchísimos aprendizajes y que quiero compartir con todos ustedes porque es lo justo, porque ahí me di cuenta que mi impacto es mucho mayor, no tanto en la sala de reanimación, es muchísimo mayor cuando evito que los pacientes lleguen a la sala de reanimación. Es muchísimo mayor cuando podemos hacer algo para evitar que los pacientes se enfermen y lleguen a la sala de urgencias. Es muchísimo mayor cuando podemos hacer algo para que nuestros pacientes y las personas en general tengamos una mejor calidad de vida. Esto significa que podamos vivir más años libres de enfermedad, porque no nos sirve de nada que vivamos muchísimos años enfermos y postrados en cama. El objetivo es mejorar esa calidad de vida. Entonces, hoy esta charla quiero empezarla con ustedes para explicarles un poco sobre las estadísticas. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las enfermedades crónicas que hoy en día tenemos? ¿Cuál es la causa de esas enfermedades crónicas? ¿Cuáles son esas epidemias que tenemos hoy en día? Y espero compartirla con todos ustedes. Quiero contarles cuáles son las primeras 10 causas de muerte en el mundo. Y esto es muy importante, quiero que todos se fijen en esta gráfica. Y aquí vamos a ver cómo la causa número 1 de muerte en el mundo es la cardiopatía isquémica. Quiero explicarles qué significa eso. La cardiopatía isquémica es cuando estamos hablando de infartos del corazón, ¿sí? Infarto agudo del miocardio y digamos que muchas de las consecuencias que tenemos, como por ejemplo la hipertensión arterial. La segunda causa de muerte son los accidentes cerebrovasculares. Y la tercera causa de muerte es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o lo que conocemos como EPOC. Sin embargo, yo quiero que ustedes revisen las 10 causas y quiero que se den cuenta que los que están subrayados con azul son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y es muy importante que se fijen aquí porque si se pueden dar cuenta, estas enfermedades crónicas no transmisibles, lo que ha pasado desde el año 2000 hasta el año 2019, que es la última estadística que tenemos, es que han ido en aumento. A pesar de todos los esfuerzos económicos que se han hecho para encontrar tratamientos, medicamentos, esto ha ido en aumento. Y tenemos aún algunas causas de muerte que son por enfermedades transmisibles, como las infecciones de las vías respiratorias inferiores, es decir, neumonía, como algunas afecciones neonatales y muertes perinatales, y como las enfermedades diarreicas agudas. Sin embargo, quiero que se fijen, y estas enfermedades transmisibles, lo que ha sucedido es que han venido disminuyendo, han venido mejorando, se han podido controlar aún más.
Y quiero mostrarles el panorama en Colombia, porque el panorama en Colombia no es muy diferente. Estas estadísticas que tenemos aquí son del año 2016, pero quiero que se den cuenta que el 75% de las causas de muerte en Colombia son por enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, enfermedad cardiovascular, que sigue siendo la primera causa de muerte, cáncer, diabetes y algunas otras afecciones o otras enfermedades crónicas no transmisibles. Un 10% de esas muertes es causado por muertes perinatales. ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado con la obesidad y con el sobrepeso? Porque como vamos a ver ahora más adelante, la obesidad y el sobrepeso tienen un impacto importantísimo en la mortalidad. Tiene un impacto importantísimo en las enfermedades crónicas no transmisibles. Lo que ha sucedido es que desde el año 1975 hasta el día de hoy la obesidad se ha triplicado en el mundo. En el año 2016, 39 de cada 100 personas que tenían más de 18 años tenían sobrepeso y 13 de cada 100 personas tenían obesidad. Eso es muchísimo. Pero miren lo más impactante de todo. Hablemos de los niños menores de 5 años. En el 2016, estoy hablando ya de hace 5 años, en el 2016, 41 millones de niños menores de 5 años tenían o sobrepeso o tenían obesidad. 41 millones de niños. Es demasiado. Y para el mismo año, más de 340 millones de niños y adolescentes, es decir, que tenían entre los 5 y los 19 años de edad, tenían sobrepeso o tenían obesidad. Estas cifras son muy alarmantes y esto lo único que puede indicarnos es que tenemos que empezar a actuar y tenemos que empezar a actuar ahora. Este es un estudio muy lindo y es un estudio que se hizo en una revista o que se publicó en una revista muy prestigiosa que es una revista llamada The New England Journal of Medicine. Esta revista publicó este artículo en el año 2019 y es un estudio que nos muestra qué va a pasar con nosotros en el año 2030, o sea, estamos a solamente 9 años de que esto suceda, pero qué va a pasar con nosotros en el 2030. Fue un estudio que se hizo en Estados Unidos, pero es algo que no está muy lejano de la población mundial. Si se dan cuenta, aquí este estudio nos muestra que la obesidad va a seguir y sigue en aumento. Aquí lo discriminamos por género y llama muchísimo la atención que si bien va a haber obesidad en los hombres y va a haber sobrepeso en los hombres, miren lo que va a pasar con las mujeres. Las mujeres van a tener mayor obesidad. En el año 2030, si nosotros seguimos por este camino y no empezamos y no actuamos y no empezamos a hacer algo diferente, 1 de cada 2 adultos va a tener obesidad. 1 de cada 2 personas va a tener obesidad. Y lo más grave es que 1 de cada 4 personas va a tener obesidad severa. Eso quiere decir obesidad mórbida. Lo que este estudio nos muestra es que en Estados Unidos, porque como les dije fue un estudio que se hizo en Estados Unidos, va a ser o es probable que la obesidad severa, es decir, la obesidad mórbida, va a ser la categoría de índice de masa corporal más común en mujeres que sean afroamericanas y en adultos de bajos ingresos. Esto es una alerta que nos están dando. Esto es una alerta que nos están dando para que empecemos a actuar ahora. Yo solamente quiero con esta gráfica mostrarles la prevalencia de la obesidad, cómo ha venido cambiando. Miren lo que pasaba en el año 1990. Esta era la prevalencia, aquí pueden ver digamos que la barra para ver cómo nos estamos moviendo. Esta era la prevalencia de obesidad en el año 1990 y fíjense cómo era la de obesidad severa o la de obesidad mórbida, era muy baja. Miren
lo que va a pasar en el año 2030 si seguimos así. Nos vamos a ir a la gran mayoría con obesidad, si vemos aquí la gráfica, y fíjense cómo va a aumentar la prevalencia de obesidad severa. Entonces todo esto es porque quiero invitarlos a que nos empecemos a ser más conscientes y empecemos a tomar mejores decisiones. ¿Por qué es peligroso tener sobrepeso y por qué es peligroso tener obesidad? Resulta que cuando tenemos sobrepeso y cuando tenemos obesidad vamos a compartir una característica que es la base de todas las enfermedades crónicas no transmisibles y se llama inflamación crónica. Una cosa que nosotros conocemos es la inflamación aguda. Cuando ustedes se golpean, cuando ustedes de pronto tienen alguna heridita, se dan cuenta que en el lugar del trauma van a encontrar que está rojo, que está caliente, que está inflamado. Y ahí lo que está haciendo nuestro cuerpo y lo que está haciendo nuestros tejidos es que está liberando muchísimas sustancias, por así decirlo, digamos que muchísimas interleuquinas y muchísimas sustancias que están tratando de reparar esa lesión, están tratando de reparar todo lo que se pudo haber dañado, digámoslo así, dañado o averiado en el trauma que tuvimos. Es una forma en la que el cuerpo empieza a reparar. Pero resulta que cuando nosotros tenemos sobrepeso y tenemos obesidad, significa que ya estamos generando una inflamación crónica, que el cuerpo lleva mucho tiempo liberando todas estas sustancias inflamatorias poco a poco y resulta que está generando una inflamación desde hace muchísimos años. Y esa inflamación se va a manifestar de forma muy diferente en cada individuo. En algunas personas va a haber enfermedad cardiovascular, ya sea infarto, ya sea accidente cerebrovascular, ya sea hipertensión arterial. En otras personas va a haber diabetes, en otras personas va a haber demencia como la demencia tipo Alzheimer, que ya sabemos que hoy en día se llama la diabetes tipo 3. En otras personas va a haber cáncer, en otras personas va a haber depresión, ansiedad, en otras personas vamos a encontrar enfermedades autoinmunes. En fin, tenemos muchísimas alternativas y por eso es muy importante empezar a controlar esto. Hoy en día sabemos además que tener sobrepeso o tener obesidad, como es sinónimo, y ya sabemos que eso es tener inflamación crónica, el impacto que ha tenido hoy en día con la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo es muy importante, porque ya es clarísimo, como lo demuestran estos y muchísimos otros estudios, que una persona que tiene inflamación crónica, que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, va a tener un riesgo muchísimo mayor si tiene infección por COVID-19. Va a tener mayor riesgo de hospitalización, mayor riesgo de hospitalización en la unidad de cuidado intensivo, mayor riesgo de intubación orotraqueal y mayor riesgo de muerte. Quiero finalizar contándoles esta pequeña historia. Estos que ustedes ven aquí, ellos son mi familia. Ahí está mi papá. Ese día le estábamos celebrando el cumpleaños. En el año 2018 él cumple un año bisiesto, entonces ese día hicimos una celebración, pues porque cumple cada 4 años. Estoy yo, está mi hermana, mi mamá, mi hermanito, y falta mi hermanita que no vive en el país y no estaba en la foto en ese momento. En ese momento yo ya hacía medicina funcional y era el Cirili de la familia, por decirlo de alguna forma. Este es el día de velitas. Este es el día 7 de diciembre del 2018. Estábamos muy felices compartiendo en familia. Como les estaba contando, yo era el Cirili de la familia y me preocupaba mucho por la alimentación y por el estilo de vida de todos, pero no todos estamos en el momento preciso para empezar. No todos tenemos o hacemos conciencia de todo lo que puede pasar y cómo impacta nuestro estilo de vida en nuestra salud. Muchísimas veces tiene que llegarnos una alerta, muchísimas veces tiene que suceder algo, muchísimas veces tenemos que tocar fondo, muchísimas veces tenemos que esperar que a mí o que a un familiar me suceda algo para que yo empiece a actuar, para que yo empiece a tomar medidas, para que yo empiece a prevenir. Mucha gente espera por una crisis, un trauma, una enfermedad o un diagnóstico para decidir cambiar.
Mi mensaje es: ¿para qué esperar? Eso lo dice el Dr. Joe Dispenza y estoy muy de acuerdo con él. En mi caso, no fue diferente. Mi papá tuvo que vivir una situación importante para decidir empezar a hacer cambios. El 17 de diciembre del año 2018, 10 días después de la última foto que les mostré, mi papá tuvo un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Recuerdan lo que les había dicho? El 50% de los pacientes que tienen este tipo de infarto fallecen antes de llegar al hospital. 1 de cada 2 personas que tiene este tipo de infarto fallece antes de llegar al hospital. Por fortuna y gracias a Dios pudimos actuar rápido y alcanzamos a llegar al hospital. Y tuvimos un muy buen desenlace. Pero quiero hacerles a ustedes esta pregunta. ¿Era necesario vivir esto? Yo pienso que lo mejor que nos puede pasar es aprender de las situaciones que le suceden a los demás. Y por eso quiero hoy contárselas a ustedes. Porque quiero que ustedes hoy empiecen a tener más conciencia y empiecen a tomar mejores decisiones. Porque quiero que ustedes hoy empiecen a cuidarse. Porque quiero que empiecen a cuidar a sus familiares. No sé cuántos de ustedes ya vivieron una situación como estas o cuántos de sus familiares han vivido una situación como estas. Estamos a tiempo. La obesidad puede prevenirse y el mejor momento para empezar a cambiar es ahora. Se los aseguro.